Mirándote a los ojos, juraría que tienes algo nuevo que contarme. Empieza ya, mujer, no tengas miedo. Quizá para mañana seja tarde. Quizá para mañana seja tarde. ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De onde é? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale, porque ha robado un trozo de mi vida. Es un ladrón que me ha robado todo. Arréglate, mujer, se te hace tarde, y llévate el paraguas por si llueve. Él te estará esperando para amarte, y yo estaré con ciúme de perderte. Y abrígate, te sienta bien ese vestido gris. Sonríete, que no sospeche que has llorado. Y déjame que vaya preparando mi equipaje. Perdóname si te hago otra pregunta. ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se apaixonou por ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica o seu tempo libre? Pregúntale, porque ha robado un trozo de mi vida. Es un ladrón que me ha robado todo. ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se apaixonou por ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica o seu tempo libre? Pregúntale, porque ha robado un trozo de mi vida. Es un ladrón que me ha robado todo. Muy buenas tardes, querida audiencia de Valema, día lunes 22 de agosto, día del folclore paraguayo. Hoy es un día de fiesta, en muchos lugares se está festejando con mucha energía el día del folclore, con danza, con música. Nuestras costumbres y nuestra idiosincrasia es única, y es tan importante preservar eso y transmitir eso de generación en generación. Y vemos que se diluye, que se va diluyendo. Hay muchas prácticas que se hacían, que hoy ya no se hacen, y de generación en generación eso se va cortando. Si bien dentro de la malla curricular de la educación paraguaya se contempla la enseñanza del guaraní como lengua materna, inclusive como segunda lengua, en el caso de los donde se habla exclusivamente guaraní, o donde de repente se habla exclusivamente español y se enseña como segunda lengua el guaraní. En teoría, la teoría pues siempre es hermosa, ¿verdad? Y en la teoría habla de que no solamente es la enseñanza del guaraní la que se debe transmitir, sino también justamente nuestras costumbres, nuestras tradiciones, nuestra danza, nuestra música. Y como siempre, y yo creo que en eso todos coincidimos sin excepción. Prácticamente todos los candidatos con los que nosotros vamos conversando
los candidatos con los que nosotros vamos conversando, los ciudadanos de diferentes, todos terminamos en el mismo punto de partida que se llama educación. Hablemos del tema que hablemos y sea cual sea la problemática, terminamos en el mismo punto de partida que se llama educación. De hecho, en estos días, sin querer, ¿verdad? Sin querer digo porque yo ya otra vez no puedo con mi genio y emití un comentario. En referencia, estaba presente en un acto por el Día de la Bandera y se hizo, bueno, el juramento, la invocación, la entonación del himno nacional, la entonación de la canción Bandera de la Patria, etcétera. Y le hago yo un comentario, ¿verdad? Una de las docentes le digo, qué interesante sería tener un profesor de música o el profesor de educación artística o quien lleve esta rama para que enseñe con no solamente las letras, estudiar la letra de la canción, que se sienta ese vibrar en los jóvenes y en los niños cuando entonan las letras del himno nacional y la canción a la bandera y el juramento y todo lo que implica. Lo importante que es esa identidad nacional. Y sale y me dice esta persona, una de las que estaba, me dice, yo justo soy profesora artística y eso no está en el currículo, no está en el planeamiento, no está en el programa, más que dar algunas cosas de pentagrama y no sé qué más, y ya está. Entonces, ¿dónde está la falla? ¿Será que están así? ¿Será que no se puede dentro de la institución o como política institucional? Me acuerdo yo un colegio donde asistió mi hijo mayor, colegio Juan 23, voy a decir bien ya el nombre. Era no sé si hasta ahora tendrán esa costumbre, ¿verdad? Pero era una constante la entonación del himno nacional y la entonación de las canciones patrióticas. Y también le daban una parte a la parte espiritual, a canciones de esa índole que elevan el espíritu. O sea, y se cantaba, me acuerdo que estaba el profesor, ay, ya me olvidé el nombre, ¿no? Que tocaba la guitarra, que era el profesor de música, y cantaban, y era un vibrar. Lo mismo se dio en la escuela en la que yo estaba, en la Escuela Divino Niño Jesús, donde tuvimos profesores de música excelentes que con pasión, con entusiasmo, cantaban el himno nacional, se estudiaba los versos de las canciones y se sentía eso. Así también el Día del Folclore era una semana del folclore, donde se realizaban numerosas actividades, donde se hablaba de las costumbres que tenemos como paraguayos, donde se transmitía esas tradiciones a esos niños. Entonces eso, y volvemos a lo mismo que es la educación. Y no me voy a cansar de decir que la educación debe ser, y debe ser, como el eslogan lo decía antes, compromiso de todos. Todos tenemos que estar prestos a trabajar por la educación, a mejorar nuestra educación, porque ahí está el futuro y el presente. De hecho, nuestros niños tienen hoy por hoy, con toda la globalización que hay, el nivel de competencia se triplicó, las exigencias se triplicaron. Y sobre ese punto vamos a hablar enseguida nomás con un representante gremialista en realidad, pero que está en el tema. Vamos a analizar con él, porque yo sé que también es, aparte de ser representante de prensa de la Unión Nacional de Educadores, es también un reconocido conocedor de lo que yo estoy hablando. Y es importante debatir también qué hacen los gremios con referencia a esto. De hecho, estaba mirando en estos días un conocido gremialista educador que ponía los logros de la que está en campaña política. Ojo, pienso que muchos docentes de vocación deberían llegar a ocupar cargos de poder de decisión, como por ejemplo Blanco Velar, que en muchas de sus intervenciones con un conocimiento de causa está logrando cosas o por lo menos plantea situaciones coherentes e importantes para lo que es la educación en los diferentes niveles.
Pero cuando veo nomás la foto de este personaje en un flyer donde él dice, estos son los logros que ya culmina una campaña, la verdad que es lamentable. Es triste lo que pasa en educación y lo que nos pasa nos merecemos. Vamos a ir a un tema musical mientras esperamos que nuestro querido compañero de lucha, porque cuando yo era docente activa trabajé mucho con la Unión Nacional de Educadores, es más, fui una de las fundadoras del comité de base Perla del Sur en la ciudad de Encarnación, cuando todavía era monopolio de una sola asociación de educadores. Y justamente por eso, visto y considerando que era solamente uno, y yo sabía que había otras alternativas a nivel nacional, me puse en conversación en aquel entonces, estamos hablando ya de muchos años atrás, con hasta hoy presidente de la UNE, el doctor Eladio Benítez, a quien le informé de mi cometido de que yo quería instalar también en la ciudad de Encarnación un comité de base de ese gremio de la UNESN, y logramos hacer eso. Me acuerdo bien, una tarde calurosísima en la escuela Doctor Francia, la profesora Liliana Cabeza y la directora en aquel entonces, doña Isabel Brites, ya afinada, nos había prestado un local, un salón, y ahí se hizo la asamblea con unos pocos docentes, unos pocos soñadores, y hoy por hoy la UNESN creció tremendamente en la ciudad de Encarnación y tiene frente a la municipalidad de Camburetá ya una escuela de formación. Entonces, de ese sueño de 20 personas, 16 personas, hoy por hoy ya está instalado y fortalecido en la ciudad de Encarnación ese gremio. Entonces, eso es importante también, que se sepa que es importante trabajar, que uno después ve los resultados. En ese momento tal vez no se veía, parecía una quimera empezar de cero, pero sin embargo, hoy yo ya estoy jubilada y estoy mirando desde lejos lo que en un día como hoy nosotros iniciamos acá, con compañeras como Rosalina Acuña, Claudelina Vega, estaba Liliana Cabeza, estaban 15, 16, Estela Ayala, que ahora está como encargada también. Hay muchos docentes que en ese entonces estaban en la escuela que estaba a mi cargo, participaron. Y bueno, hoy es una hermosa realidad. Vamos a ir entonces ahora a un tema musical y enseguida volvemos. Conexión Radio. Viajando voy yo por mi pueblo, que me dibuja en su paisaje sentimientos de una nación que no se achica, que te recibe con la sopa y con la chispa. Viajando voy yo por mi pueblo, que me dibuja en su paisaje sentimientos de una nación que no se achica, que te recibe con la sopa y con la chipa. Patria de
Estamos ya con estamos esperando. Es muy importante yo siempre defiendo y acompaño y soy férrea, o sea, creo que los gremios y las nucleaciones de profesionales, de trabajadores, son importantes. Los sindicatos, las asociaciones, los gremios en general son importantes cuando realmente están enfocados en la lucha por los derechos. Cuando esto se convierte en motines políticos, cuando se convierte en explotación de tenerle como rehenes a cambio de intereses económicos, llámese préstamos o llámese de otro tipo, ahí ya cambia la película. Es por eso justamente que apoyo, como dije, eso, y yo creo que la UNSN en el trabajo que viene haciendo desde aquel entonces cumple fehacientemente con esos objetivos altruistas que debería tener cualquier tipo de asociación. Y justamente uno de ellos es la lucha por la educación libre, la educación gratuita, la educación de calidad, como también lo dice su eslogan. Estamos ya en contacto con el profesor Rafael Resquín, el secretario de prensa de la Unión Nacional de Educadores, UNSN, Sindicato Nacional, y con él queremos hablar. Hace poquito tuvimos seguramente que todos los docentes estarán prendidos. Tuvimos una reunión donde tuvieron importantes logros también y queremos analizar toda la situación educacional con el profe. Bienvenido, profesor Rafael, ¿cómo estás? Buenas tardes, compañera. Buenas tardes a tu compañero ahí en el piso y un saludo también a tu audiencia. Sí, contanos, profe. Estaba hablando yo antes que... Sí, perfectamente. Correcto. Contanos cuál fue el último, vamos a empezar por ahí porque seguramente que muchos docentes estarán también queriendo escuchar. Se habló del logro de un aumento del 16% en la última reunión que hubo. ¿Cómo está esa cuestión de la reivindicación salarial para los docentes? Bueno, estábamos dándole seguimiento al proceso en donde este año teníamos que trabajar por la concreción, diríamos, de lo que sería el piso del salario básico profesional. En ese contexto tenemos que tener en cuenta una cosa, compañera Perla. Nosotros estábamos actuando, trabajando dentro de un acuerdo firmado en el año 2016. En ese acuerdo, para aquel acuerdo de aquella vez que tanto... Sí. ¿Perdón? No, es aquel acuerdo del 2016 que tuvo mucho reclamo posterior, que de aquel acuerdo estamos hablando. Sí, señora. En el que uno de los dirigentes, me acuerdo que tuvo... Bueno, en el acuerdo no hubo problema. Después, en los momentos de la lucha por el cumplimiento de ese acuerdo, lo que hubo alguna disparidad de criterio, pero en el acuerdo en sí no hubo ningún problema porque todas las organizaciones sindicales firmaron el acuerdo, ¿verdad? En ese contexto, para irnos al grano, como dije hace rato, se estaba teniendo en cuenta el porcentaje o los porcentajes que dependían de ese acuerdo. No se podía salir de ese acuerdo, no se puede salir de ese acuerdo porque el acuerdo fue firmado con el gobierno nacional en la época del ministro Riera. Y lógicamente eso tuvo alguna interrupción por causa de la pandemia, ¿verdad? Ahora, la base del acuerdo fue lo siguiente: para compañeros de educación escolar básica, primero y segundo ciclo, o sea, maestro de grado, se acordó que el salario piso tendría que ser 3 millones de guaraníes
más el índice de inflación anual. Por otro lado, con los catedráticos, se había acordado con el gobierno nacional de que el salario piso sea 27.000 guaraníes la hora más índice de inflación interanual. Entonces, lo que se fue haciendo a partir de 2016, 2017 en todo caso, hasta hoy, 2022, fue tratando de hacer cumplir ese acuerdo. Porque sabemos nosotros de que por la pandemia tuvimos que interrumpir ese acuerdo, esos reajustes en el año 2020. En el año 2021 se produjo una, por llamarse así, una situación en la que la ley de presupuesto para el año 2021, para el año 2021, sí, digo bien, se había suspendido todo reajuste salarial al sector público. Nosotros hemos hecho una mesa de trabajo y posteriormente 2 días de movilización el año pasado a fin de excluir a los docentes a la prohibición del reajuste. Logramos eso en esos días de movilización, de que el proyecto de ley siga prohibiendo, por llamarlo así, reajuste salarial al sector público, pero con exclusión de los docentes. No sé si me explico. Al excluirle a los docentes esa prohibición, entonces logramos las puertas abiertas para que se logre el reajuste para el año 2021. En el año 2021 nosotros hemos comenzado con esa posibilidad, hemos comenzado a trabajar nuevamente por la posibilidad del cumplimiento de ese acuerdo y en qué condiciones. Nosotros, como organizaciones, y digo como organizaciones porque no solamente fue la UNE, hemos planteado el 16%, así como se había establecido para cada reajuste. Pero lo que tenemos que tener en cuenta es que los reajustes fueron dándose el 12% más el índice inflacionario, que no fue el 4% todos los años. Entonces ahí comienza a variar. Comienzan a variar los porcentajes que el gobierno está debiendo para que se complete lo que dice el acuerdo. Entonces, nosotros el año pasado, en vista de que el gobierno decía que no había dinero, nosotros hemos forzado nuevamente que el cambio de ley, que la modificación de la ley establezca los parámetros para que se pueda honrar esa deuda, por llamarlo así. Entonces se promulgó la ley en donde decía que si es que el Estado paraguayo tiene una recaudación superior al 10%, entonces el reajuste para los docentes de ese 16 sería 8%. Y en el caso de que la recaudación fuera esto es superior a la recaudación anterior. En caso de que la recaudación sea del 15% para arriba en relación a la recaudación del año anterior, entonces dice la ley, se podrá reajustar el 16%. En ese contexto nosotros nos hemos aceptado en la mesa de trabajo el 8%. Entonces dice el Estado, el gobierno dice, bueno, vamos a ver qué podemos hacer. Comenzamos nosotros una movilización grande a nivel nacional con las otras organizaciones y el ministerio dice, puede ser, el Ministerio de Hacienda dice, puede ser el 9%. Nosotros dijimos, no, tiene que ser el 16%, y ahí surge la famosa frase, ni un paso atrás. Luego, en vista de que
la movilización se recrudeció. Entonces el gobierno dice, bueno, puede ser en todo caso 10%. Nosotros decimos no. Nosotros no hemos recibido el mandato de los compañeros de aceptar el 9% ni el 10%. Entonces dice, bueno, después de varios días de conversación, el Ministerio de Hacienda dice, bueno, nosotros vamos a cerrar con el 11%, si les gusta agarra, si no les gusta paciencia. Hasta eso es donde podemos llegar, y llega el momento en que el Ministerio de Hacienda cierra las planillas ya con el reajuste que ellos instalaron, que es el 11%. Nosotros no tuvimos otra cosa que hacer, compañeros, compañera, porque se cerró la planilla. El Ministerio de Hacienda tiene esa atribución más todavía porque la ley de presupuesto y la ley de responsabilidad fiscal les favorece. Entonces, cierran ellos la planilla y envían al Ministerio de Educación. Nosotros no tenemos otra cosa que seguir, no tenemos otra cosa que hacer sino levantar la movilización, teniendo en cuenta aún que nuestra movilización no fue una huelga, no fue declarada huelga porque las condiciones no estaban dadas para declarar una huelga. En ese contexto, después hemos levantado esa movilización, tuvimos que hacer un nuevo trabajo de lograr que no se le descuente a los compañeros por los días no trabajados. Se logró también eso. Entonces, al promulgar la nueva ley de presupuesto, se establece que el 11% sería del año pasado y el resto, que es el 15%, pasaría para el presupuesto del año 2022. Eso es lo que se logró este año, compañera, de terminar de pagar ese 5% que faltaba, que seguramente van a cobrar este fin de mes, creo, los compañeros, porque ya fue a la caja de jubilación el primer reajuste, por llamarlo así. Entonces los compañeros tienen que comenzar a cobrar en el mes de ahora a fines de agosto. Bueno, a partir de ahí tenemos que hacer la ecuación. Se hace la ecuación en el sentido de que cuánto le falta al ministerio para honrar ese compromiso que dice el acuerdo. Y se hacen los cálculos y llegamos a la conclusión de que a los docentes, maestros de grado, le falta 14,5% y a los docentes catedráticos le falta 1,9%. Eso es lo que da como consecuencia de la ecuación hecha para cumplir el acuerdo 2016 y ratificado en el 2017. Bueno, eso fue lo que creó una cierta roncha entre los compañeros, pues los compañeros esperaban 16% para todos, cosa que no correspondía y cosa que no iba a ser porque no va a salir del acuerdo al que hemos llegado con él. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros seguimos peleando porque el gobierno plantea que se pague el 8% en el mes de julio del año que viene y el resto, que es 6,5% para completar los 14,5% que se decía. Entonces dice, vamos a pagar en el mes de octubre. Nosotros no aceptamos eso, le decimos vamos a seguir trabajando. Nosotros, nuestra propuesta es desde enero del 2023. Genial. El ministerio dice no hay esa posibilidad porque queremos honrar también escalafón, queremos honrar también algunos beneficios sociales impagos de hace unos años. Genial. Seguimos en la mesa de trabajo y nosotros le decimos que nosotros queremos desde enero, en todo caso, más aún si va a ser en dos partes, por llamarlo así. Bueno, veníamos trabajando, discusión acá, discusión allá, llegamos a que ellos nos plantean desde abril y agosto. Abril el primer pago sería el 8% y agosto el segundo pago del 6,5%. Esto es para maestro de grado. Y para catedráticos solamente falta el 1,9%.
Nosotros ponemos a analizar esta situación, era una situación muy chocante para los catedráticos, entonces seguimos haciendo los cálculos y encontramos que teniendo en cuenta que el índice de inflación a tenerse en cuenta iba a ser hasta 2021, nosotros le decimos al gobierno, hay un remanente del índice inflacionario del año 2022 del mes de enero a junio. Hacemos una investigación y encontramos que eso llega al 6%. Entonces nosotros planteamos al gobierno que ese 6% de remanente, que es el índice inflacionario 2022 de enero a junio, pase a engrosar el reajuste y ahí en todo caso haría 7,9% o en todo caso 8% para los catedráticos. En Bareté, por llamarlo así, se llegó a ese acuerdo por un lado y después quedaba el otro escollo que era en la penúltima mesa, o sea que en la última mesa antes de la firma del acuerdo, hemos logrado que este reajuste de abril baje a marzo. ¿Por qué? Porque el 30 de abril se realizan las elecciones, las internas, las elecciones generales. Entonces, sí, ellos agarraron eso que políticamente les convenía, eso entonces aceptaron desde marzo y entonces también le dijimos, el gobierno nacional se comprometió a cerrar antes de irse este acuerdo con los docentes, por lo tanto se tendría que honrar en el mes de julio, a partir del mes de julio. ¿Por qué? Porque en agosto el gobierno ya se va y no sabemos con qué nos va a salir el gobierno que venga. Entonces, en ese contexto fue, compañera, la que se firmó el acuerdo para que los docentes de los maestros de grado perciban el 16%, teniendo en cuenta que ese 1,5% vamos a sacar de índice inflacionario 2022 de enero a junio, y sobra un 4,5% que ya no se le puso y que esa va a ser nuestro otro reajuste. Seguramente vamos a ver si podemos forzar el año que viene o no. Sin embargo, para los catedráticos, ese 1,9%, por llamarlo así, 2, más el 6% que le inyectamos del índice inflacionario 2022 de enero a junio, entonces llega a 6%, a 8%, y entonces teniendo en cuenta marzo y julio, entonces queda el 4% para marzo y 4% para julio. Con ese reajuste, con esa ecuación, compañera, los catedráticos pasan a percibir los 27,000 guaraníes por hora cátedra, más el índice inflacionario de 5 años, de los últimos 5 años, más de los últimos 5 años que hace 19,5%, aproximadamente 4% anual, poquitito menos. Pero al inyectarle ese 6% de este año del índice de inflación, llegamos a 25,9%, perdón, 25,5%. Con ese 25,5% sumádosele a los 27,000 guaraníes la hora, llegamos con creces a que se cumpla el acuerdo 2016-2017. Inclusive sobrepasa un 6%. Así que ese es un poco el panorama, compañera, quedando de esa manera la suma de 3.632.977 guaraníes por turno para los docentes de escolar básica primero y segundo ciclo, y para los catedráticos quedaría por turno la suma de 4.444.440 guaraníes. La diferencia entre el salario por turno del catedrático frente a los maestros de grado es de 811.000, casi 500 guaraníes por turno. Y si es que vamos a hablar del turno, la diferencia es de 1.623.000 guaraníes más o menos. O sea que no es nada despreciable la diferencia que existe
pero a eso se puede llegar porque eso es lo que dice el acuerdo y a partir de ahí vamos a tener que luchar en otro escenario para que sigamos creciendo y para que se cumpla taxativamente este acuerdo. Hasta ahí no sé si está claro, compañera. Está muy claro bastante, o sea, bastante se logró si vamos a ir al caso con la situación de los 2 años de pandemia en el medio y los años que llevó esto, porque la época de Riera ahora son ¿cuánto? 4, 5, 6 años. Que mucho. Sí, Profe, decime una cosa. Sí. ¿Perdón? No, lo que iba a decir nomás es que... ¿No me escuchas? Lo que iba a decir nomás es que el salario, la hora cátedra en el 2015, de 2016, cuando se firmó ese acuerdo, era de 19.000 guaraníes la hora cátedra. Y de aquel tiempo a esta parte, estamos logrando a 34.000 y piquito la hora. Es decir, que hay una diferencia muy importante de aquel tiempo a esta parte. Aproximadamente 15.000 guaraníes de diferencia por hora cátedra para catedrático de aquel tiempo a esta parte en 6 años. En 6 años, ponele. Entre 2016, 2017 y 2021. Sí. Profe, algo que me preocupa ya desde el lado, viendo también los mensajes, el tema de la UNSN alberga hoy, o sea, abrió las puertas también a los docentes jubilados, ya que tomaron conciencia de que todos los que hoy son activos van a ir camino, o esperamos, ¿verdad? Que tengan la suerte de llegar a entrar dentro del grupo grande de docentes jubilados. ¿Alguna medida, alguna lucha, alguna acción que tenga la UNSN en relación a los docentes jubilados que piden, suplican, reclaman el tema de la equiparación salarial, el tema de algún aumento, alguna cosa como gremio se hizo, se va a hacer, se piensa hacer? Bueno, ese es un tema sumamente complejo, mi querida Perla. ¿Por qué es complejo? Porque resulta que nosotros tenemos que partir de la premisa siguiente. La caja fiscal es una sola. No existe caja fiscal para los jubilados ni caja fiscal para los activos. De manera que la condición en la que se encuentra la caja fiscal le afecta a ambos. Le afecta a los jubilados, le afecta a los activos. Teniendo en cuenta de que nosotros, en este momento, digo, el sector docente, estamos con un déficit. O sea que hay un gran agujero en la caja fiscal. Tenemos un déficit de más de 40%. Y ese déficit de más de 40% le está poniendo en jaque al gobierno porque no hay forma de seguir sosteniendo este régimen jubilatorio con ese agujero. Bueno, entonces, acá irremediablemente se tendrá que volver a lo que se hizo en el año 2003, que es la reforma de la caja fiscal, porque según los expertos, esta caja fiscal va a colapsar máximo en el año 2026. El colapso de la caja fiscal significa que va a perjudicar ostensiblemente a los jubilados y, ¿por qué no?, a los futuros jubilados también, ¿verdad? En ese contexto, se presenta esta situación de buscar la forma de salvar la caja fiscal, de tal manera que no haya un perjuicio muy grande para los docentes y de repente el Estado te diga, bueno, no hay sostenibilidad, los que están cobrando 2 millones han cobrado ahora 1 millón y los que están cobrando 3 millones han cobrado 1,5 millones. Para que no suceda eso, tenemos que únicamente hacer una mesa de trabajo. Está la mesa de trabajo, está la mesa técnica instalada
Y ahí en esa mesa técnica se está trabajando en forma global, porque no se puede trabajar en forma independiente o aislada, los jubilados por un lado y los activos por otro lado. Porque como dije hace rato, la caja es una sola. Bueno, eso por un lado. Por otro lado, todos nosotros sabemos que hace 2 años aproximadamente se había empezado a discutir el tema de los jubilados, porque los jubilados dicen que los jubilados tienen que tener la equiparación salarial con los activos. Y se basan en el artículo 103 de la Constitución Nacional, que habla de que el jubilado debe cobrar por lo menos el 80% de lo que está cobrando el activo en la misma categoría. Bueno, genial. Eso dice el artículo 3 de la Constitución Nacional. Sin embargo, en la ley de presupuesto, teniendo en cuenta la ley de responsabilidad fiscal, se introduce un apartado donde dice que el jubilado va a ir cobrando un reajuste salarial anual de acuerdo al índice de inflación anual. Y eso lógicamente es, si es que el índice de inflación es 3%, el reajuste va a ser 3%. Si es que el índice inflacionario, como este caso 2021 fue 6,8%, pues entonces el reajuste va a 6,8%. ¿Qué hacen los docentes jubilados hace aproximadamente 3 años antes, 1 año antes de la pandemia más o menos? Ellos presentan un recurso de inconstitucionalidad contra esta ley que dice que el jubilado tiene que cobrar su reajuste salarial de acuerdo al índice inflacionario anual. Presentan un recurso de inconstitucionalidad porque ellos creen que riñe con el artículo 103 de la Constitución. Está todo bien, riñe con ese artículo constitucional, pero se da el caso de que llegó a la Corte Suprema de Justicia ese pedido de inconstitucionalidad, y la Corte Suprema, ¿qué hizo? La Corte Suprema le dio viabilidad positiva, o sea que dictaminó a favor de los docentes. Se da el caso que la Corte Suprema de Justicia dictaminó en favor de los docentes, pero no le ordena al Ministerio de Hacienda a pagar. Y al no ordenar, ¿por qué no ordena? Porque no puede. Porque está la ley de responsabilidad fiscal, está la ley de presupuesto. Entonces, todos esos docentes, que creo que 2.800 algo, que presentaron recursos de inconstitucionalidad, está con el dictamen favorable, pero no pueden cobrar y no cobran. Entonces, inclusive, sucedió algo peor aún. A esos docentes, en vista de que ellos presentaron ese recurso de inconstitucionalidad y les salió a favor, entonces a ellos se le cortó su reajuste anual de acuerdo al índice inflacionario, o sea que salieron perjudicados. En ese contexto, compañera Perla, el año pasado sucedió y este año se repitió. El senador Martín Arévalo presenta un proyecto de ley bastante populista, ¿cierto?, en donde se exige al gobierno a ese reajuste, no habla de equiparación salarial, sino habla de actualización de haberes jubilatorios. Bueno, ¿qué pasa? Todo está bien, pero lo que dice Martín Arévalo en su proyecto de ley es que el sector público y los sectores contributivos civiles, donde está el Magisterio Nacional, van a financiar ese reajuste de acuerdo al superávit que tiene en cada programa contributivo. Ahí automáticamente le saca el derecho al docente, porque nosotros tenemos un feroz agujero, tenemos un feroz déficit y no tenemos superávit. Entonces, ese reajuste para los jubilados es absolutamente imposible. ¿Qué dice? En un apartado referente a la financiación,
el senador Martín Arevalo, a través de su proyecto de ley, dice que de los sectores más superavitarios, en este caso el sector público, que tiene en este momento aproximadamente 108% de superávit, que bajó de los 250% de superávit que tenía en el año 2014. Entonces dice, estos sectores superavitarios pueden prestar al Estado paraguayo lo equivalente a 9,5% y el Estado paraguayo le devuelve con intereses. Ese es el proyecto, y dice el proyecto Martín Arevalo. No sé si es lógico, compañera, que vos estés prestando plata que tenés que pagar con intereses para pagar una antigua deuda. Eso en ninguna operación financiera es lógico. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, entonces, ¿qué es lo que decimos nosotros como UNE? Estamos absolutamente de acuerdo que los docentes deben equiparar, deben actualizar su salario, teniendo en cuenta que hay docentes que están ganando 1.300.000, 1.400.000. Sí. Y es demasiado. O menos. Entonces, estamos totalmente de acuerdo con eso, pero lo que nosotros sostenemos es que se tiene que primero calzar el gran déficit de la caja fiscal. Porque si imagínate, Perla, si nosotros, o sea que si el Estado aprueba ese proyecto de ley y dice, bueno, se le va a actualizar a 6.000 docentes en un 80% del salario que está percibiendo. En este momento el docente está ganando 6 millones, aproximadamente 400.000 guaraníes su salario nominal. Y aquel docente que está ganando en este momento 1.500.000 va a pasar a ganar 6.300.000 en 1.400.000 nominalmente hablando. Multiplicado eso por 6.000, ¿cuántos millones hace a la caja? Entonces, si nosotros, si es que eso es posible, o sea que si es que eso se lleva adelante, el agujero de 40 y pico por ciento de déficit va a pasar a 60-70% de déficit. Entonces nosotros decimos, estamos de acuerdo con nuestros compañeros jubilados, yo también soy jubilado y estamos un montón de jubilados, pero primero tenemos que arreglar la casa. Tenemos que calzar la caja fiscal, tenemos que encontrar la fuente de financiación, una fuente de financiación sobre todas las cosas consistente, una fuente de financiación sostenida y sostenible, y después hacemos todos los reajustes que tenemos que hacer. Los compañeros entienden de otra forma eso, nosotros nomás decimos que no se le reajuste a ellos, no, al contrario, absolutamente. Estamos de acuerdo con el reajuste, pero tenemos que trabajar en la caja fiscal para que eso tenga sostenibilidad. Y en ese contexto estamos trabajando en una mesa técnica. Hemos pedido un pequeño apoyo a la senadora Blanca Ovelar, que tuvo varios proyectos para financiar la educación y la caja fiscal inclusive, pero no tuvo eco, no tuvo apoyo de sus colegas senadores porque lógicamente va en contra de los intereses de los ricachones del Parlamento, ¿verdad? Porque acá lo que se tiene que hacer para tener fuerte financiación, tiene que haber un impuesto mayor, principalmente a los privilegiados, que son los ricos, los tabacaleros, los banqueros, las personas que tienen grandes ganancias, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, en ese camino estamos, compañera Perla. No sé si fue claro o... No, súper interesante, quedó mucho en el tintero, queda el tema del blindaje también, pero justo ya está por terminar nuestro tiempo, profe, vos sabés bien cómo es esta cuestión. Te agradezco muchísimo por tu tiempo y seguramente que vamos a seguir hablando porque es un tema apasionante, educación y lo que compete al docente en su calidad de profesional son temas que nos debe involucrar a todos. Así que muchísimas gracias, profe, y hasta la próxima. Cuando guste, Perla, estamos siempre a las órdenes. Un gusto para vos también y estamos siempre atentos, ¿eh? Muchas gracias. Gracias. Bueno,
van a ganar bien los profesores ahora, por suerte, ¿verdad? Pues estoy por pensar en volver a cambiar de rubro otra vez, volver a la docencia en cualquier momento. Y bueno, ahí tuvieron la situación de los docentes activos por un lado, para todos aquellos profes que nos siguen, y también escucharon la otra parte, que es la parte de los docentes jubilados. ¿Cuál es la situación real? Está el deseo y el anhelo de muchísimos docentes jubilados que se jubilaron ya hace muchos años y que no llegan algunos ni siquiera al 1.000.000 de guaraníes, a pesar de haber dado alma, corazón y vida, y mucho más todavía aquellos docentes antiguos que daban el alma. Me consta eso cuando enseñaban, ¿verdad? Y ojalá también está el tema del blindaje, que ya no pudimos hablar con el profesor Rafael por falta de tiempo. Que lo que es el blindaje es la solicitud de que se proteja porque si bien es cierto, es una cuestión de administración financiera, hay muchos casos, pero muchísimos casos, que aunque parezca increíble, aunque parezca insólito, hay muchos docentes que no cobran un 5.000, 10.000, 100.000 guaraníes de su sueldo, pero no porque ellos hayan hecho deudas, hayan contraído deudas, sino simplemente porque hay empresas fantasmas que se multiplican dentro de las instituciones como el Ministerio de Educación y la caja que tienen ahí, las asociaciones. Hay asociaciones que uno no sabe ni de dónde son, docentes que viven en el interior del país y que como todo está centralizado, tienen que recurrir a Asunción, recurrir a un abogado, recurrir a gestores y ya no pueden, no les alcanza porque no cobran luego nada. Entonces se habló de un blindaje. De hecho, los docentes activos tienen un blindaje hasta el 50% de su sueldo. Y lo mismo pasa con los jubilados, que es mucho peor porque estamos hablando mucho de abuelitos inclusive que ya están más allá de la tercera edad y que se encuentran con los sueldos disminuidos, con los salarios disminuidos mes a mes, investigan o preguntan, nadie les puede dar una respuesta y cuando encuentran respuestas resultan ser que son empresas fantasmas, casas comerciales, asociaciones que nadie sabe ni dónde son, pero sin embargo le están realizando un descuento absolutamente compulsivo, ilegal, pero nada pueden hacer. Se habla inclusive, se llegaron a hacer denuncias contra juzgados de paz. Y hay uno o dos que son luego repetitivos en esos lugares, en esos juzgados, donde se dan juicios ejecutivos que a veces no se sabe ni de dónde salen. Que notifican en cualquier lado, no notifican luego, y llegamos al punto, se enteran los perjudicados recién cuando se dan cuenta que su sueldo está totalmente... cobran sumas irrisorias de lo que deberían cobrar. Entonces, esa desprotección de parte de los trabajadores también es un tema que muchos gremios hacen la vista gorda, o inclusive hay gremios que son cómplices. Se habla de complicidad de ciertos gremios en toda esa mastufia que se hace en contra de los pobres trabajadores. Y eso quedó pendiente y seguramente que en una próxima ocasión vamos a hablar, o vamos a tratar de hablar también vamos a ver si podemos esta semana con alguien donde se realizan las liquidaciones de los sueldos, donde llegan los descuentos de ese tipo. A ver qué nos pueden decir con referencia a eso, porque es mucha las quejas. De hecho, a mí misma me llaman, me cuentan, tanto jubilados como activos, que llegan con planillas que ni ellos saben qué son. Porque hubo un tiempo una temporada donde llegaban directamente con firma acá, descuento ministerial y ahí ya fuiste. Entonces es importante ver un poco esa parte también. Bueno, así hemos llegado al final de un programa más de Ovalema. Muchísimas gracias por estar. Si Dios permite, hoy no nos tocó el tema político netamente, propiamente, pero sí el tema educativo. Educación es el principio y el final, el problema y la solución. Ahí tenemos que apuntar. Bueno, muchísimas gracias. Si Dios permite, nos vemos mañana nuevamente en otro programa más de Ovalema. Gracias. Conexión Radio.